7:15 saludamos al presidente de la ANDI, el doctor Bruce McMaster. Doctor Bruce, gracias por acompañarnos. Buenos días. Buenos días, Luis Carlos. No estoy a sus oyentes. Gracias. La noticia del día es el presupuesto. El presupuesto desfinanciado que por decreto está a punto de sacar el gobierno. ¿Cuál es su opinión sobre esto que estamos viviendo en Colombia que no tiene precedentes? Sí, Luis Carlos. Yo creo que es una situación, pues no es una situación buena, es una situación desafortunada porque pues fue el resultado, digamos, de la incapacidad realmente de poder concertar, de la incapacidad de poder construir un presupuesto que realmente fuera el que representara las capacidades de pago que tiene nuestro país. Fuimos muchas las personas que argumentamos y que mostramos por qué Colombia no podía llegar a los 523 millones de pesos, no teníamos los recursos, el Estado no tenía los recursos, y quizás la única solución realmente era la de que se ajustara el tamaño del presupuesto a las capacidades realmente de nuestro país, o reales de nuestro país. Fíjese usted que pasaron pues 2 o 3 semanas, estuvimos en eso un mes completo. En realidad no hubo ni siquiera, digamos, ningún tipo de ajuste, no hubo reconsideraciones, no hubo reconocimiento, digamos, a esta realidad que es la realidad fiscal de Colombia hoy en día, y hasta el día de ayer o antes de ayer se vuelve y se presenta la ponencia con los 523 millones de pesos sin bajar un solo centavo. De manera que es muy desafortunado que se haya sido el resultado, pero también es muy desafortunado que haya sido por esa razón, por no bajar ni un peso, por imponerse, en este caso en particular, en esta ley, en la ley de presupuesto, el gobierno tiene la potestad de sacarlo por decreto. Quizá eso le hizo pensar al gobierno que ellos podían tomar esa decisión y podían mantenerse allí, y lleva al país a una situación muy compleja, que es una situación que es la de presentar un presupuesto desfinanciado que luego al final del día va a terminar bajando nuevamente a las pistas, va a terminar ajustando las necesidades realmente o a las capacidades más bien que tiene nuestra nación. De manera que es todo el episodio es un episodio que envía señales malas, que envía señales equivocadas, que seguramente los mercados nos van a terminar cobrando, y eso va a ser aún peor porque la deuda va a costar más, el servicio de la deuda va a costar más, los intereses internacionales que le cobrarán a nuestro país serán seguramente más altos. De verdad que toda la situación es una situación muy desafortunada, Luis Carlos. Doctor Bruce, este es un episodio inédito que se puede contar en 3 actos. Primer acto, se presenta una ley de financiamiento que incluye presupuesto y reforma tributaria. Segundo acto, se cae el presupuesto, pero queda viva la ley, el financiamiento, reforma tributaria. ¿Qué va a pasar con la financiación y el presupuesto? Pues Fernando, es una buena pregunta porque sin duda se trató, digamos, como le decía yo ahorita, de un acto durante el cual la capacidad de concertación fue prácticamente nula, y la capacidad de mostrarle al país y mostrarle sobre todo al Congreso y a las comisiones económicas que el gobierno tenía, que aceptaba un hecho que es un hecho real de la democracia, y es el hecho de que el gobierno hace propuestas, el gobierno presenta los proyectos de ley y es el Congreso el que las aprueba. Pues realmente a lo que nos lleva es a que seguramente hay una situación supremamente tensa en este momento entre esas 2 ramas del poder en Colombia, el ejecutivo y el legislativo. Entonces la probabilidad en este momento de que se pueda o se saque adelante una ley de financiamiento pues es bastante baja, además porque la ley de financiamiento sería la materialización justamente de todos los temores que tenemos nosotros alrededor de el efecto negativo de un gasto desmesurado por parte del gobierno nacional. Entonces, frente a lo que estamos entonces es a que sin ley de financiamiento, sin financiación, sin realidades en términos de recaudo, el gobierno va a tener un presupuesto que de alguna forma, digamos en forma arrogante, digamos termina despejando como se le permite la ley, pero no tiene los recursos para poder ejecutar. Entonces al final estamos abocados a una realidad en la cual el gobierno va a tener que recortar efectivamente el presupuesto de acuerdo con las capacidades de obtener recursos que tendrá el año entrante, que no van a ser de 523 millones de pesos. Ya el Comité de la Regla Fiscal nos había dicho que el voto no era de 12, como decía la ley de financiamiento, sino que probablemente era de 34.6 billones de pesos. Ya lo había dicho. Este año el recaudo está caído,
salieron los datos de recaudo hace 2 días y nos mostraron un recaudo disminuido en 30%. De manera que la situación toda, desde el punto de vista fiscal, es muy, muy, muy incierta. Eso, digamos, desde el punto de vista de los mercados, es malísimo. Desde el punto de vista de la inversión es peor, y desde el punto de vista de los costos financieros, pues tiene unas consecuencias importantes, porque termina aumentando inclusive el costo para el Estado colombiano. De manera que a mí me parece increíble que el gobierno haya llevado la situación toda la situación hasta este momento o hasta este punto, porque al final lo único que está haciendo realmente es generándole un gran daño a toda la economía colombiana. Doctor McMaster, buenos días, lo saluda Juan Lozano. Yo estoy totalmente de acuerdo con usted en lo que acaba de decir, pero me imagino que el gobierno va a insistir en aumentar de alguna manera la carga tributaria, bien porque tercamente dejen esa ley de financiamiento, que yo creo que la tendrían que retirar porque estaba atada al presupuesto, entonces presentan otra, pero creo que antes de diciembre, antes de que termine la legislatura, vamos a oír al ministro Bonilla diciendo, con presupuesto o sin presupuesto, con decreto o sin decreto, de todas maneras tenemos que hablar de impuestos. Sería muy incoherente que el Congreso votara los 12 billones que no quiso aceptar como monto y luego como presupuesto. Pero en esa hipótesis, si el ministro Bonilla vuelve a decir, bueno, entonces aprueben algo de impuestos y presentamos otro proyecto, ¿usted ve algún campo, algún espacio, algún margen en el bolsillo de los industriales, en el bolsillo de los colombianos para aumentar la carga impositiva? La pregunta es buenísima, Juan, porque yo también creo que hay la probabilidad de que eso suceda y tenemos que estar preparados como país, como nación, como analistas, para poder responder a ello. Nosotros ya habíamos presentado varios conceptos, digamos, en donde mostrábamos que en este momento realmente los colombianos no tienen cómo pasarle más impuestos al gobierno nacional, pagarle y pasarle más recursos, digamos, derivados de impuestos, que la carga impositiva era altísima para todos los que pagan impuestos en este momento, que la reactivación económica estaba directamente relacionada con que el gobierno le permitiera a la demanda poder activarse, poder reactivarse, que las empresas estaban afectadas, tenían un inmenso grado de afectación. Y lo peor, Juan, en su comentario, es que este no sería un efecto solamente para el año entrante. Demostrábamos, inclusive nosotros en un estudio que publicamos, cómo si se llegara a hacer esa reforma tributaria o esa ley de financiamiento, el efecto no sería solamente sobre el año 25, sino llegaríamos con efectos negativos hasta por lo menos el año 2032, afectando gravemente incluso la capacidad del país de poder invertir más. Habíamos hecho un cálculo de cómo, si se daba esa reforma tributaria, teníamos una caída en la inversión adicional a la que ya tenemos del 1.8%, una caída del PIB del 0.4% en cada uno de los próximos años. De manera que sería un error inmenso, y lo que yo sí en realidad no alcanzo a comprender es por qué economistas serios, economistas inteligentes, por ejemplo el caso del ministro de Hacienda, hace oídos sordos realmente a todas las observaciones que le ha hecho tanta gente desde tantas orillas, porque no es un tema ideológico. Usted se encuentra con economistas de todo el universo y todo el espectro, digamos, ideológico, haciéndole caer en cuenta del inmenso error en el cual estaríamos. Yo entiendo que el gobierno quiera gastar más, yo entiendo que el gobierno piensa que le conviene mucho más, digamos, aumentar los sistemas de transferencias o aumentar mucho más, digamos, eventualmente el gasto público relacionado, por ejemplo, con burocracia, porque pues, a los gobiernos eventualmente les conviene, pero tienen que tener los recursos para hacerlo, y el país no tiene en este momento cómo aumentar esa transferencia de recursos. Le voy a dar un dato. Hace 4 años Colombia tenía, o hace 3 años, tenía un presupuesto como porcentaje del PIB que era del 24%. Históricamente había sido siempre el 24%, puntualmente durante la pandemia había subido al 29% como porcentaje del PIB. Presupuesto como porcentaje del PIB. Pues bien, el año pasado, este año 2024, bueno, el presupuesto presentado fue del 29.9% como porcentaje del PIB, y el del año entrante es del 25.4%. Es decir, tenemos un país en el cual
El 30% de la operación, de la producción del Producto Interno Bruto se lo lleva el Estado se lo lleva y de alguna forma en algunos casos lo ejecuta, en otros casos no lo ejecuta bien, en otros casos también tiene problemas de ejecución, pero lo cierto es que estamos teniendo un Estado que ha venido creciendo y creciendo y no tenemos espacio en este momento en Colombia para que lo siga, para que sigamos, digamos, fortaleciendo esa tendencia. Entonces, esa tiene que ser la preocupación de todos en este momento. Y yo diría que sería un inmenso error que nosotros podamos tramitar una reforma tributaria en este momento de la historia económica colombiana. 7 de la mañana, 25 minutos. Muy importantes estas declaraciones. Es el presidente de la ANDI, del Consejo Gremial, el doctor Bruce McMaster. Doctor Bruce, gracias por darnos unos minutos aquí en la FM. Es usted muy amable, muy gentil. No, gracias a usted por la invitación, Carlos. Gracias.